Bien, mis amados hermanos y amigos, ya estamos de regreso por acá. Gracias por mantener la sintonía con su programa Los Pies de Jesús. Les decía antes de la pausa musical que hoy tenemos el privilegio de tener por acá con nosotros al ministro y obispo, supervisor del movimiento de la Iglesia de Dios de la Profecía de aquí de nuestra provincia, La Altagracia. Así que es un hombre de mucha trayectoria y que que está aquí fue miembro de este pastor por aproximadamente 2 años. Y yo eso lo llevo en mi corazón y lo recuerdo. Pero le estoy hablando, señores, usted que está en sintonía, y usted que va en su vehículo, y usted que está en cualquier parte del mundo a través de la www, le estoy hablando casi de los años 89 por ahí, cuando para ir a la iglesia íbamos en caballo con la bota de goma y el zapato, para entonces para cuando llegáramos a la iglesia, quitarnos el zapato, la bota, colocarnos el zapato. Y usted miraba, observaba el parqueo de la iglesia, esto era burro, caballo y mulo, no había pegó, no había jipeta, de manera que todavía yo mantengo ese recuerdo fresquecito y precisamente hoy me siento honrado con tener a ese ministro, al ministro Vicente Jiménez, que actualmente ostenta también como el pastor de la iglesia central de la Iglesia de Dios de la Profecía ubicada en Sabica. Así que vamos a darle la bienvenida a esta programación a los pies de Jesús. Bienvenido, ministro Vicente Jiménez. Muy buena. Gracias, hermano Ángel. Qué gozo me da poder estar aquí compartiendo con usted esta maravillosa oportunidad. Gracias y que Dios me lo siga bendiciendo a usted y a su gran audiencia. Maravilloso. Amén, amén. Muchas gracias, ministro. Yo me siento de verdad que sí, rebosado de alegría el tenerlo aquí en esta programación. Sabe que me urge, pastor, antes de entrar a la entrevista que queremos conversar acerca de los dones espirituales, pastor, ¿qué tiempo usted tiene pastoreando y cuántas iglesias han pasado por su mano? Yo sé que son muchas, muchas. Yo sé que usted tiene una larga trayectoria en cuanto al llamado, se ha entregado en alma, cuerpo y espíritu a la labor del Señor. Sí, comencé en el año 80 en Manillo. El año 80, el 26 de abril del año 1980, comencé a pastorear, siendo de 22 años. 22 años. Sí. Y de ahí a Juan Blandino, ya usted sabe, por ahí toda esa zona ahí. Y después ahí en San Francisco estuve 15 años, en Blandino estuve casi 12. De ahí fui trasladado a las Lagunas de Nisibón, donde solamente estuve 3 años. Y ahí me trasladaron hacia aquí, a Sabica. Y ahí tenemos unos 7 años. Estamos en los 40 y vamos a cumplir 41 años. Gloria a Dios. Sí. Amén, amén. Pastor, de rapidito, porque yo sé que hay muchas personas ahí que nos están escuchando. Yo sé que traerlo a usted a una programación como esta, quizá de una sola hora, sería una tentación, ¿verdad? Que sí, porque yo sé que hay mucha experiencia que quizás me gustaría que las compartiéramos con nuestros oyentes, pero un puntico ahí, 3 cosas esenciales que un hombre, una mujer llamado por Dios debe tener en claro a la hora, porque hay mucha gente que piensa, no, yo quiero ser pastor, otro quizá alquilan un local y compran 30 sillas y piensan que este llamado es algo de los hombres. Pero, ¿qué podríamos darle como esos 3 puntos como consejo a aquel que percibe que Dios lo está llamando, principalmente al pastorado? Yo sé que es algo bien. Sí, lo primero que debe de sentir la persona es el llamado de Dios. Y estar seguro de que Dios lo está llamando, que no es una emoción, no es algo que usted quiere porque usted quiere ostentar un lugar, usted quiere tener un privilegio, no, sino de sentir el llamado de Dios. Y eso viene, yo le digo a la gente, usted no tiene que desesperarse. Si realmente usted está en el plan de Dios, eso llega. Y otra cosa es, no pensar en cosas materiales. Tiene que deshacerse de las cosas materiales y pensar en las cosas espirituales. Porque el que viene al ministerio pensando en cosas materiales puede fracasar. Interesante. Sí, tiene que pensar en las cosas espirituales.
como dice Jesús, buscad el reino de Dios y justicia, y demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Y tercero, debe también de mantener humildad, ser humilde, obediente, someterse a sus superiores. Amén. Porque esto no es algo que tú no, ya Dios me llamó y ya yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, no. Usted tiene un compromiso con la obediencia y humildad. Eso es algo importante, la humildad en el ministerio. Amén, amén. Interesantísimo, interesantísimo. Me gustaron esos puntos. Asesorarse de que Dios realmente lo ha llamado. Segundo, no poner la vista en lo material. Tercero, humildad. Wow. Eso quedó grabado en mi mente y yo sé que los oyentes también están diciendo amén en su casa. Ministro Jiménez, que también saludamos a su esposa, Celia. Wow. Dios lo ha premiado. Yo de pequeño decía, esa mujer tiene algo especial. Y Dios siempre, dicen por ahí que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Correcto. O viceversa, detrás de cada gran mujer hay un gran hombre. Sí, eso es correcto. En fin, que de aquí para allá para acá, Dios lo ha unido. Yo le agradezco mucho a mi esposa porque nunca se negó a ir a donde no envió. Tremendo. Nunca se ha negado, siempre ha ido con amor. Y ella ama la iglesia, ama la obra de Dios, ama a Dios. Y eso me ha ayudado mucho. Amén. Ha sido un gran soporte para mí. Amén. Imagínense cuando usted tiene una esposa que se niega a ir donde Dios lo manda. Porque quizás hoy se ve como que, bueno, estar en la iglesia central, pero Ángel, usted que conoce dónde nosotros tuvimos que ir a batir. Allá en Blandino y La Guama. Por iglesia pastoreamos y después eran cuatro lugares. Era La Curtiembre y Río Llano. Levantamos esas dos obras más. Wow. Y Dios nos ayudó. Amén. Dios nos bendijo grandemente. Porque todo se lo debo a Dios. Amén. 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 Sí. Yo le felicito y deseo que Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre usted y su familia. Y ojalá que esa juventud que viene detrás observe esos pasos y podamos copiar. Pastor, ya entrando en materia, le decía ahorita que es una tentación ponerlo aquí, porque son tantas preguntas que quisiera hacerle. Es una trayectoria larguísima y hoy ostentar también el puesto que usted tiene como pastor de la Iglesia Central de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada aquí en Sabica. Yo sé que Dios lo ha colocado en este lugar y seguirá llevándolo mucho más alto. Sí, quizás, yo pienso que ya estamos en la postrimería de nuestro tiempo, claro. Imagínese ya 40 ¿Usted cree, pastor? Sí, nosotros, vienen muchos jóvenes que vienen avanzando y que es necesario que ellos se desarrollen también. Wow, eso suena lindo en los labios de un líder que entiende que hay una generación también que viene. Claro. Que algún día le pasarán la antorcha a ellos. Sí, eso se llama ese cambio y esa transición generacional que se necesita. Cambio es esa transición generacional. Yo me siento privilegiado porque pastoreé mi generación y estoy pastoreando la otra. Pero entiendo que hay una transición generacional que hay que entenderla. Amén. Y eso, los líderes tenemos que entender eso. Y si no formamos líderes, entonces Dios no pediría cuenta. Wow. Ay, pastor, usted que está escuchando ahí en su casa, usted pastora, tome nota al margen. Porque viene una generación que es necesario que los más viejos, o los más de más edad, sí, los más viejos en el Señor, somos todos nuevas criaturas. De manera que me ha gustado, y yo sé que muchas personas están escuchando ahí, porque es necesario también así mismo que se tome en cuenta esa generación. Ministro, ya entrando de lleno al tema de los dones espirituales, yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, hoy en día se escuchan tantas cosas raras y uno quisiera que, bien, hay alguien en la línea, sí. Bien, póngalo ahí, vamos a sacarlo al aire, parece que hay alguien que quiere conversar con el pastor. Sí, buenas. Hello. Buenas. Parece que se ha ido. Sí, la persona preguntaba cuántos hijos tengo. ¿Cuántos hijos tiene? Sí.
Que engendré en el término natural son dos, pero espiritual tengo mucho. Muchos. Sí, sí, porque, pero sí, 2 hijos y 6 nietos tengo. Sí, eso es así. Amén, amén. Vamos a Amén. Así que gracias al amigo oyente o la amiga oyente que estaba ahí con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Ministro, el tema los dones del Espíritu Santo o dones espirituales, como se le conoce, me urge tratarlo y en esta tarde yo sé que el Espíritu Santo va a llegar hacia todo conocimiento, porque hoy en día hay muchas personas que no le da la importancia a los dones espirituales. Otros dicen que los dones espirituales cesaron cuando murió el último de los apóstoles. Otros dicen que solamente para los ministros, o sea que el creyente de promedio de la iglesia no tiene acceso a los dones. Y otros sencillamente no le dan ningún tipo de importancia. Y precisamente por eso queremos tratar el tema de los dones espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales o don espiritual, ¿a qué específicamente nos estamos refiriendo? Sí, los dones, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, van a existir los dones. Gloria a Dios. Indudablemente. Uh-huh. Así que los dones fueron puestos en la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de todos los creyentes en Cristo. Y todos los creyentes en Cristo tienen derecho a ser usados por los dones. Uh-huh. Y a tener dones. Y los dones, un don es como una capacidad dada por el Espíritu Santo para ejercer una función, para hacer. Indudablemente, yo pienso que un don en cualquier momento puede usar a un creyente. Amén. En alguna circunstancia que se presente. El don espiritual es algo para nosotros, para la iglesia. Y cada persona que está en la iglesia y que es parte de la iglesia tiene derecho a un don. Amén. A dones. Y a Dios usarlo. El Espíritu Santo usarlo a la medida de su voluntad. Uh-huh. Es así. Amén. Amén. Entonces, usted decía que el Espíritu Santo es quien da estos dones. ¿Cómo puedo yo descubrir cuál es mi don, ese don que Dios me ha dado a mí? Asimismo, yo pienso, miren, a la medida que usted se desarrolla, en el funcionamiento de la obra, usted siente en que usted se desenvuelve mejor. Uh-huh. Ahí está el don obrando. Porque en lo que las cosas espirituales no son de la carne, son del espíritu. Entonces, cuando una persona se desarrolla en algo y la persona siente que eso fluye, inmediatamente usted puede entender que ese don está funcionando en usted. Y entonces la persona debe ¿qué necesita la persona? Entender que ese don no es personal, es un don del Espíritu que está funcionando en usted. Amén. Amén. Y porque no podemos dañarnos de los dones y creer que... Y hay mucho peligro. También existe lo que se llama el abuso de los dones. El abuso de los dones. Eso es peligroso, abusar de los dones. Porque hay personas a veces que abusan de los dones y eso es peligroso. Hay que mantenerse y siempre dejar que esos dones fluyan en nosotros. Entonces, pastor, podríamos mencionar algunos de esos dones. Sí, los dones... La Biblia menciona algunos, pero para nuestros amigos que están ahí, porque yo sé que a veces la gente se confunde y ve a alguien que tiene una habilidad para desarmar algo y volver y dice, wow, ese muchacho tiene como un don de mecánica, o dice, ese muchacho tiene como un don de canto, tiene como un don para hablar. Pero ¿cuáles dones son los que señala la Biblia? Claro, algunos, porque yo hay más, el apóstol Pablo fue un poquito... Sí, podemos decir que los dones son diversos, hay diversidad de dones. Pero los dones espirituales no se pueden igualar a lo que son los dones naturales. Hay dones naturales. Aquellos dones naturales son con los cuales tú naces.
Hay personas que aún sin ser cristianos, pues cantan bien. Y eso no significa que sea un don del Espíritu, ese es un don natural. Existen personas que también hablan bien sin ser dotados del don del Espíritu. Ahora, existen dones, como podemos decir, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, dones de fe, don de fe. También existe el don de milagro, el don de sanidad, imagínense usted. Ahora, entendiendo siempre que esos dones son dones que el Espíritu lo pone a funcionar a discreción del Espíritu. Porque si usted tuviera un don y usted fuera el que lo manejara, usted fuera al hospital y usted le dijera todo ese don de sanidad a todos los enfermos, levántese. Cierto. Pero hay momentos que Dios, el Espíritu Santo, te usa con el don de sanidad. Pero hay otro momento que tú oras por un enfermo y no se sana. Aún teniendo el don. Claro, porque el Espíritu, el que a discreción del Espíritu, es que ese don fluye en ti, es que ese don opera en ti a través del Espíritu. Y que, aun cuando está en nosotros, pero el Espíritu es el que controla, es el que tiene el control de ese don. Eso es importante conocerlo, porque, bueno, hacer a veces alarde de dones es peligroso porque, bueno, por ejemplo, si tenemos un enfermo, decimos, si estamos en un momento y tenemos un enfermo y el hermano Pedro es el que tiene don de sanidad y no está ahí, ¿no vamos a orar por ese enfermo? Vamos a orar por el enfermo porque por encima de los dones está el poder de Dios. Amén. Que en ese momento, aun cuando Pedro, que es el que tiene el don de sanidad, el Espíritu Santo puede usar a María y María orar por ese enfermo y ser sanado. Perfecto. Y eso es así. Ahora, para los dones, ¿para qué es? Entendiendo, habla del don de ciencia, pero ¿para qué la ciencia? Para edificación. No para tú enorgullecerte y sentirte grande porque tú eres cierto, porque tú tienes ciencia. Por ejemplo, el don de palabra de sabiduría. Eso es en un momento dado cuando se necesita esa palabra. El Espíritu pone esa palabra en tu vida. El Espíritu pone esa palabra en tu vida y esa palabra hace el efecto necesario en ese momento. Ahí obró el don de sabiduría. Sabiduría para resolver un problema. Sabiduría para resolver cosas. Eso es importante. ¿Pero para qué? Para beneficio del cuerpo. No del individuo porque es que el que tiene el don no es el beneficiado. Aunque eres parte del cuerpo. Él está para servir. Amén. Me gustó ese detalle. Él está para servir, no es un beneficio personalizado. Sí, exacto. Interesante es, ojalá que usted que tiene un don, pastor, hay un don ahí que no me gustaría pasarlo por alto, el discernimiento de espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología? Yo sé que mucha gente lo confunde, y a veces trata de sustituir la psicología con el discernimiento de espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El discernimiento de espíritu es que la persona pueda entender cuál es el espíritu que está obrando en ti en ese momento, en la persona, que tú puedas entender, ese no es el espíritu de Dios, o ese espíritu no es correcto. Hay algo extraño ahí. Hay algo extraño ahí, y usted siente, aun cuando la persona esté hablando bien, aun cuando la persona diga Dios, pero usted entiende que el espíritu que está en esa persona no es el espíritu de Dios. Ahora, la psicología es una ciencia que está sujeta a la lógica humana, pero más el discernimiento de espíritu no está sujeto a la lógica humana. Eso trasciende a la lógica humana. O sea, que una persona no necesita estudiar, sino que el Espíritu Santo es quien da ese. Es que los dones espirituales no se estudian. Los dones espirituales se reciben. Los dones espirituales, ellos tienen su preparación.
por el Espíritu Santo. Ahora, usted tiene que ser un vaso preparado para que ellos fluyan en nosotros. Amén, amén, amén. Recuerde usted que me está escuchando y que nos está sintonizando ahora. Estamos conversando con el ministro Vicente Jiménez, quien es el pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Sabica, y que también es supervisor del movimiento de Iglesia de la Profecía aquí en nuestra provincia. Pastor, entonces, los dones, por ejemplo, Dios me ha dotado de dones específicos. ¿Cuál es el objetivo de ello en la vida del creyente? Importante, muy importante esa pregunta. El objetivo de los dones espirituales son para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es todo. Así que cuando usted es dotado de un don espiritual, es para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, no se puede usar ese don con otra idea que no sea para edificar, para bendecir, para ayudar en lo que sea en el momento, porque hay dones para ayudar en todo. Incluso hay dones que puede ser que no estén registrados en la Biblia. Amén. Que son dones del Espíritu. Amén. Dones del Espíritu. Entonces, esos dones están para servir, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén, amén. ¿Cuándo la persona entonces podríamos decir que recibe el don del Espíritu? ¿Cuándo? La persona puede decir que recibe el don. Por ejemplo, una persona que tiene un don, puede ser de sanidad, lo recibe en el momento cuando se convierte a Cristo, que el Espíritu Santo entra en él, o cuándo podemos decir, a partir de cuándo recibe ese don. Bueno, los dones hay que entender que están puestos en la iglesia, así dice la palabra, están puestos en la iglesia. A la medida que tú te unes a la iglesia, ya tú tienes, puede un don comenzar a fluir en ti. Tú sientes, y el Espíritu, porque el Espíritu, ahí obra el Espíritu, el mismo Espíritu que pone el don en ti, es el Espíritu que te da a entender a ti que ese don está en ti. Me gustó eso, repito la palabra. Sí. Así que cuando el Espíritu pone ese don en ti, el mismo Espíritu te da a entender que ese don está en ti. Amén, amén. Él mismo me hace sentir. Pastor, entonces cuando ahí, por ejemplo, ahí en el capítulo 12 de Corintios, capítulo 12, versículo específicamente de Corintios, 1 Corintios 12, el versículo 31, dice, procurar los dones mejores. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dice procurar los dones mejores? ¿O es que hay algunos dones que carecen de importancia? Es simple una pregunta. Sí, cómo no. Todos los dones son importantes. Amén. Ahora, hay dones que son más, que pueden beneficiar más al cuerpo, refiriendo a la iglesia. Ahora, hay un don que trasciende a todo, es el amor. Amén. El amor. Por eso él dice, le voy a enseñar algo, un camino mejor. Amén. A los corintios. Pero sabe que los corintios abusaron de los dones. Sí. Y ellos hicieron una competencia. Y eso fue peligroso, esa competencia de dones. Que cada uno quería tener el mejor don. Y él tuvo que hablarle de esa manera. No, el mejor don es el amor. ¿Por qué? Porque el amor, en el amor no hay competencia. Ahí todo se sufre. Todo se espera. Es que el amor, porque cuando usted tiene amor, usted no compite, usted no está compitiendo, sino usted lo que quiere es que el otro, es lo que dice la palabra, usted no se siente superior a su hermano. Y ahí es que está la importancia del amor. Así que para mí el mejor don es el amor. Amén. Ese es el mejor para mí. Amén. Interesante. Pastor, entonces, ¿qué tanto influyen esos dones espirituales en la misión evangelística de la iglesia aquí en la tierra? Muy importante. Yo pienso que la predicación del evangelio tiene mucho que ver con los dones.
Porque imagínese usted, la predicación es un don, es un don. Ahora, predicar, hay algo y es la enseñanza, la enseñanza. Hay personas que tienen muchos datos en la cabeza, tienen una cabeza muy bien amoblada y tienen muchos datos y pueden hablar de muchos datos y citar muchos intelectuales y decir muchas cosas Mucho bonitas, pero no convence a la gente. Más, hay personas que predican la palabra y no tienen quizás esa preparación, pero la palabra llega a la vida de la gente. Eso es un don, es un don. Entonces, en la predicación del Evangelio y en el avance del Evangelio se necesitan los dones. Amén. Para que el Evangelio pueda avanzar. Y no hay cosa, porque hay algo importante y es, una persona puede cantar lindo, pero si no tiene esa unción, el canto solamente se queda en canto bonito. Más, hay personas que cuando cantan, pues, el corazón se mueve. Aunque no entonen bien. Exactamente, pero hay algo maravilloso y eso es importante en la predicación. Yo he conocido predicadores, yo conocí un predicador, Cristinito Jiménez, que él dice que él sabía que la O, él sabía cuál era la letra O, porque era redonda. Pero él no sabía la letra, pero era un predicador personal tremendo. Entonces, ese es el sistema, esos son dones que Dios pone en la vida de la gente. Hay personas que tienen esa destreza de hablar de la palabra de Dios, tienen esa gracia maravillosa para convencer, para ayudar y para bendecir a la gente. Esos son dones. Y no necesariamente porque fue a la universidad. No. Interesante que podamos entender esto, que hay cosas que es el mismo Espíritu Santo que la coloca en la persona. Entonces podríamos decir, pastor, que los dones espirituales para todo el mundo, es solamente para aquel que ha alcanzado cierta gracia. No, los dones están disponibles para todos. Para todos. Ahora, claro, la persona que quiere que los dones fluyan en ellos, debe vivir una vida consagrada a Dios. Debe consagrarse, debe de vivir una vida apartada del pecado, debe ser una persona que ame a Dios y que no busque los dones para beneficios personales, sino para bendecir a la gente. Amén. Interesante este detalle, gracias a usted que está en sintonía. Recuerde que estamos conversando con el ministro Vicente Jiménez, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Los dones, pastor, ¿son permanentes o son temporales? Los dones en la iglesia son permanentes. En la iglesia. ¿Cómo explicar eso, pastor? Los dones en la iglesia son permanentes. Es decir, puedo decirle que si usted se aparta, si usted se aleja, si usted se descuida, si usted deja de obedecer a Dios, de vivir bajo la dirección de Dios, pues los dones siguen en la iglesia, pero no siguen con usted, porque ellos están para estar al servicio de la iglesia. Amén. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un don de cántico, que cante muy bien, si se aparta del Señor, puede seguir cantando. Entonces, ¿qué puede acontecer? ¿Cómo explicar esto? Bueno, por ejemplo, alguien que en la iglesia es un adorador tremendo, de repente se enfrió, dejó la intimidad, como usted decía ahorita, para mantenerse, y se fue a lo egocéntrico, a lo personal, y se descarrió. En el mundo sigue cantando con la misma gracia. ¿Cómo explicar esto? No, puede seguir cantando bonito, pero porque puede ser un don natural. Y si es un don natural que tiene, si es natural, va a seguir cantando bonito. Pero ya no está el Espíritu Santo. No, claro que no, porque ya no. Una persona no puede irse del Evangelio, salirse del Evangelio, descarriarse y seguir con un don, porque esos dones son puestos en la iglesia. En la iglesia. Para los militantes de la iglesia. Claro que sí. Es ahí entonces. Sí. Bien, interesante esto. Entender estos pequeños detalles que están inmersos ahí en la palabra.
Sí, Pero que siempre necesitamos de alguien así como usted que tenga la experiencia para explicar. Usted tiene algo más que decir. sí, han existido personas que han sido cristianos y se han descarriado. Y ellos han dicho, no, porque yo después de descarriado yo oré por alguien y se sanó. ¿Cómo explicar? Sí, todo eso va a depender de la fe y de que Dios muchas veces honra su palabra. Amén. Pero no significa que el don de sanidad está contigo. Significa que Dios honra su palabra. Sí. Porque Dios no usa al individuo por amor al individuo. Dios usa al individuo por amor al pueblo. Wow. Dios usa al individuo. Dios no usa al individuo por amor al individuo. Dios usa al individuo por amor al pueblo. Amén. Amén. Y eso hay que conocerlo. Pero que yo, ahorita Dios me usa y predico un mensaje, un poderoso mensaje que edifica la iglesia. Yo me voy y creo que Dios me usó porque Dios me ama demasiado y porque Dios está conmigo. Muchas veces Dios ha usado personas que no han estado, que no están preparados. Entiendan eso. Personas que no están viviendo bien y han predicado tremendo mensaje que se han salvado mucha gente. Porque Dios no está usando a esa persona por amor a él. Dios lo está usando por amor al pueblo. Por amor, porque Dios usó una burra para hablarle a Balaam. Amén. Amén. A un profeta loco, prácticamente diríamos, también empecinado en seguir adelante. O sea, la gente cree que porque Dios lo use es que tiene más ventaja que los demás. No, Dios usa lo que Dios usa una piedra, Dios usa un animal, Dios usa lo que Él quiere en cualquier momento. Amén, amén, amén. Él es Dios soberano. Bien, ministro, entonces, en caso de un creyente que posee un don especial, el muchacho tiene un don especial de sanidad y de repente yo lo invito o alguien lo invita a su congregación y exige de grande cantidad de dinero, ¿es esto correcto, pastor? Mire, los dones no son para negocio. Los dones son para bendecir al pueblo. Ahora, claro, el pueblo entiende que cuando una persona dice la Biblia que el que trabaja en el altar, que viva del altar. Es decir, si tú invitas a un predicador, pues tú debes tener una ofrenda para que ese predicador pueda comer y tan siquiera pagar el pasaje y algunas cosas. Pero no significa que tú pongas una tarifa porque tú eres un gran predicador, tú eres José Candela y tú vas a hacer cosas tremendas. No. Es que el predicador no debe de exigir una X cantidad. Ahora, yo pienso que se debe de cubrir sus gastos y ayudar al predicador, pero no que porque Dios te use, entonces tú vas a pedir una X cantidad, porque tú estás vendiendo, Estás negociando el don de Dios. De modo que en algún momento vas a tener que ir a un lugar y vas a predicar y no vas a recibir nada, pero hiciste la obra. Amén. Porque cuántas veces la gente no tiene que hacer cosas, tiene que hacer cosas para Dios sin esperar remuneración, indudablemente. Si es verdad que tiene el don de Dios. Amén. Amén. Bien, interesante el consejo. Pastor, estos consejos yo sé que están llegando. Amén, amén. Recuerda usted que estamos conversando con el ministro Vicente Jiménez, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Ministro, ¿qué relación guardan los dones espirituales con la madurez espiritual? Importante que el que ejerce un don tenga madurez para no irse a inflar y a enorgullecerse y a creerse que lo que está obrando en él es de él y que eres grande y que esto que yo. No, por eso es importante la madurez, porque la madurez espiritual te ayuda a entender que lo que está obrando en tu vida no es tuyo, es de Dios. Amén. Tú simplemente eres un instrumento en la mano de Dios. Y eso es importante. Amén, amén, amén. Entonces, o sea que sería un riesgo, un peligro grande una persona sin madurez, ostentar un don muy peligroso. Puede hacer mucho daño. Puede hacer daño tanto a la persona que lo ejerce como puede hacer daño en la obra. Entonces, ministro, como los dones lo imparte el Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo, puede decir que si yo poseo los dones del Espíritu Santo en mi vida,
Eso quiere decir que tengo mi salvación garantizada. La salvación no se mezcla con nada. La salvación es algo particular. Así que cuando Dios te salvó a ti, Dios te salvó independientemente de si era un predicador, si va a ser un predicador. Porque incluso hay que entender esto. Jesús dijo que algunos dirían en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y le dirá: apartado de mí no te conozco. Porque ¿qué? La salvación depende de tu relación con Dios. Perfecto. Eso no significa que tú puedes cantar como un ángel, pero tu salvación es también como el pastorado, el evangelismo. Usted puede ser un pastor, pero y puede ser un pastor con éxito, pero recuerde que lo más importante es su salvación. Amén. Porque lo más miserable es un predicador cuando carece de la salvación. Un predicador cuando carece de la salvación personal de él. Eso es lo primero que debe tener un predicador, es ser salvo, su salvación. Después, las demás cosas son añadidas. Amén. Indudablemente. Amén. Interesante este punto. Ojalá que cada ministro, cada pastor, cada evangelista, cada profeta, cada apóstol, cada maestro tome nota al margen. Que si lo llevamos de este consejo y enfocamos más que en el don, en nuestra salvación, vamos ganando ventaja por todos lados. Interesante, ministro Jiménez. Te puedo decir algo. Yo le agradezco mucho al ministerio, al pastorado, porque eso me ha ayudado a mantenerme. ¿Sabe por qué? Porque si un pastor, un ministro, quiere cumplir con su deber, necesariamente tiene que mantenerse buscando a Dios. Y eso, por eso yo le agradezco mucho al ministerio, porque eso me ha ayudado a mantenerme ahí conectado. Porque si me desconecto, tengo problemas. Amén, amén, amén. Precisamente, hay una pregunta ahí que tenía y se me olvidó, ahora me la acordó. ¿Cuáles son las exigencias que demandan los dones en la vida del individuo? Bueno, debe de ser una persona consagrada a Dios y apartada del pecado, porque esa mezcla no funciona. El pecado con los dones. No, claro, no tiene que ser un santo pintado en la pared como humano, pero como humano debe vivir una vida a cierta altura, si es que quiere que los dones lo usen. Amén, amén. Porque muchas personas han arruinado la función de los dones en su vida por vivir vida descuidada. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia y nos ayude. Amén. Sí. Pastor, ya un último consejo y ahí voy a la parte final de esta programación y quisiéramos continuar porque yo sé que Dios le ha dado mucho, como decíamos al inicio de la programación. Ya queremos entonces un consejo final para todos esos pastores nuevos que están escuchando, para todos esos evangelistas que apenas están iniciando el ministerio. Yo sé que usted, ya que lleva más de 40 años en el ministerio, tiene que decir a esta generación nueva que va subiendo. Entonces, quisiéramos escuchar ya un último consejo para esa gente, o que percibe, por lo menos, que tiene un don en su vida y que él le interesa, está deseoso, ansioso por ejercerlo. ¿Qué consejo podemos darle? Bien, los dones no hay que buscarlos. Los dones no hay que buscarlos. Ellos llegan cuando tú vives de tal manera. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Amén. Ahora, Él te va a usar a la medida que Él quiera, no como tú quieras. Porque quizás usted quiere que Dios lo use en una parte, pero Dios lo va a usar donde Él quiera. El Espíritu Santo está para eso. Otra cosa importante es no abusar de los dones. No abusar. Hay que respetar a los dones. No se abusa de los dones. ¿A qué nos referimos, pastor? Referimos a abusar de los dones. Sí, yo he visto personas a veces que por amor al arte quieren que tumbar a una persona porque ellos tienen poder. De los dones no se hará. Usted puede ministrar a una persona y esa persona puede el Espíritu Santo hacer lo que Él quiera con él.
y puede el Espíritu Santo obrar en la vida de esa persona. Pero no que tú quieras hacer cosas para ser visto y para tú tomar como ese audio de que tú eres La primera plana de los periódicos, las cosas. No. Los dones no son para eso. No se pueden usar de los dones. Otra cosa es, hay que ser humilde, ejercer el ministerio, ejercer las funciones en la obra de Dios con humildad. Wow. Usted puede tener, sí, a la medida que Dios lo use, mientras Dios más lo use, usted debe ser más humilde. Dejar que la gente Esto hay que darle volumen, pastor. Dejar que la gente llegue a usted, que la gente, compartir con la gente, no le suba los vidrios a la gente, baje el oído a la gente, hable con la gente, comparta con él. Yo le digo una cosa, y miren, no lo digo, esto no lo digo no. Pero donde quiera que yo he vivido, la gente, yo llego a mi casa, yo tengo un portón en la casa, no tiene control remoto, pero es muy raro que no venga un vecino a abrirme el portón cuando yo llego, porque no ando buscando, diga que la gente vea, no, ¿qué es lo que soy? Lo que soy es un pastor. ¿Qué es lo que es un pastor? Es una persona que apacienta a la gente, que busca a la gente, que quiere a la gente, que ama a la gente. Hay que amar a la gente, hay que buscar a la gente. Y el pastor no es el pastor de la iglesia, es el pastor de la comunidad. Amén. Entonces, pastor, usted como supervisor de la iglesia de la profesión, usted no tiene guachimán en su casa. No. Ni militares asignados. No, jamás. Yo lo que tengo es al Espíritu Santo. Sí. Si usted lo dice, pastor, si usted lo dice, este consejo, yo sé que está llegando, porque hay gente que de que yo le da una bicicleta ya no quieren hablarle al otro, y quien está hablando con la posición que Dios le ha dado para su honra y su gloria, ¿verdad que sí? Yo sé que usted puede decirlo. Sí, mira, Ángel, a veces yo llego a alguna iglesia y yo le digo, la gente dice, llegó el supervisor, pero yo le digo, ¿qué es lo que es el supervisor? El supervisor es un servidor para servir. Lo único que servimos para servir. Porque para las funciones, los rangos son para servir. No son de que para tú sentirte grande. Y eso es importante. Y yo aconsejo a la gente, porque muchos ministerios hoy han fracasado por el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Tremendo. Es lamentable. Y ministerios muy grandes, muy poderosos. Y gente que han sido usados por Dios. Pero se han descuidado. Se han sentido. Yo recuerdo un hermano, yo conocí un ministro muy tremendo. Y él dijo que él llegó a una condición que él llegaba a la iglesia por una puerta y se entraba. Y cuando entraba al púlpito, predicaba y por ahí nombrando una puerta salía para que nadie no saludaba a los hermanos, nada. Y entonces él dijo que él tuvo que caer para volverse a levantar, para que entendiera eso. Y eso es importante. Entonces, no. Usted es una persona que tiene que ser accesible a la persona. Amén. Y eso es así. Yo veo a veces cristianos ese que creen, no, los cristianos no son para vivir como una isla. Y cristianos que viven en una comunidad y que no saludan a los vecinos ni nada. No, háblenle al vecino, Dios le bendiga, ¿cómo usted está? Háblenle a la gente y trátelo con amor. Amén. Eso es. Amén, pastor. Ministro Vicente Jiménez, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que estas palabras han quedado marcadas en mi corazón y en la mente de nuestros oyentes también. Así que le agradezco y pido al Dios Todopoderoso que siga haciendo resplandecer su rostro sobre usted, sobre su familia y sobre su congregación, también el ministerio. Gracias Ángel, gracias a esta empresa y gracias a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad para hablarle a este pueblo, que para mí es de mucho gozo. Gracias muchas y que Dios te siga bendiciendo, te siga ayudando, te siga usando y que nunca te falte la gracia de Dios.
Amén, amén. Recibo esa bendición patriarcal. Así que usted, amigo, que nos estuvo sintonizando desde el inicio, muchas gracias por mantener la sintonía. Usted también nos sigue a través de la red del Facebook. Gracias, gracias mil. Usted puede conseguir esta entrevista ahí a través de nuestra página Anel Peña en el Facebook. Ahí está disponible para usted que quiera escucharla desde el inicio. Gracias al ministro Vicente Jiménez, quien es el pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, aquí en la provincia de Altagracia. Muchas gracias. Será entonces hasta el próximo viernes, cuando estaremos en una programación similar a esta, si Dios así lo permite.